Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, tuve ahí un problemita con la grabación, entonces, bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando prácticamente de que en el antiguo video que el tema de los derechos humanos no es muy novedoso a nivel mundial, pero para el caso mexicano, pues sí lo es, ¿no? Hablábamos acerca del asunto de Rosendo Radilla, y bueno, actualmente, ¿qué es o cómo es lo que se da la reforma constitucional que dio origen a la modificación del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En realidad, el caso tiene que ver con el asunto de este personaje, este activista llamado Rosendo Radilla, que es quien, pues bueno, desaparece, y bueno, la familia va a tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que no lo desapareció el Estado. La familia decide todavía incursionar en tema internacional y acude literalmente en cuanto a la impugnación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta Corte Interamericana pues en realidad lo que hizo fue prosperar esas denuncias. Y bueno, al final la Corte Interamericana declara que a este activista mexicano pues en realidad sí lo desaparece el Estado, y bueno, manifiesta que por consiguiente y al tener la premisa fundamental de desaparecerlo, eh, pues se tiene una clara y flagrante violación a los derechos humanos de esta persona. En la sentencia ordenan literalmente al gobierno mexicano, que ya era parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pues modificar su texto constitucional. Como ya lo había dicho con anterioridad, México tiene cierta resistencia para la modificación en cuanto a este tema. No es muy usual que suceda, pero sí pasó. No querían modificar el texto constitucional, y bueno, a resumidas cuentas, lo que dio lugar o lo que se empezó a generar fue que pues México tuvo que básicamente romper con el esquema del sistema proteccionista mexicano, y dio origen básicamente a que en 2011, para ser exactos, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 10 de junio de 2011, se diera esta modificación al texto constitucional. Y bueno, como ya tenemos aquí esta constitución que ya es muy vieja, data del año 1917, se reforma en este artículo, y vamos a poner un poco de antesala ante la problemática que estamos teniendo hoy en día. Es que el antiguo texto constitucional hablaba acerca del término de garantías individuales. Era una forma y era una manera de clasificar a la Constitución entre parte dogmática y parte orgánica. La parte dogmática incluía los derechos que la propia Constitución le reconocía a los gobernados. Cuando esto cambia, que fue en esta fecha, 10 de junio de 2011, esto se rompe por completo, porque antiguamente conocíamos que el texto constitucional solamente tenía derechos para las personas del artículo 1 al artículo 29, pero cuando ya se modifica en el artículo 1, en esa fecha programada, pues ya básicamente ahora se van a proteger derechos no solamente en los primeros 29 artículos, sino en toda la Constitución en general. Pero hay una clasificación de derechos en esta modificación del texto que establece la protección de los derechos humanos y pone ciertas reglas. Entonces, hoy en día, México, a través de su propio sistema constitucional, pues tiene que proteger los derechos humanos de todos los gobernados sin excepción, de todos los gobernados sin excepción. En ese sentido, lo que debemos de tomar en cuenta, lo que debemos de tener es que pues el artículo 1 ahora establece un nuevo paradigma de cómo tomar a los derechos humanos por consiguiente. Y tenemos, tenemos esta forma precisa en este caso. El artículo 1 pone: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales a los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de que esta Constitución establece. Entonces, sí lo deja muy en claro en ese sentido, porque pues básicamente lo que está estableciendo es, primero, igualdad entre las personas. Todas las personas aquí con este símbolo son iguales. Dos, no existe ninguna diferencia entre personas que den lugar a una distinción entre derechos. Prácticamente dice, todos los van a gozar. Y tres, eh, los derechos humanos en su gran mayoría estarán contemplados en los tratados internacionales. Es decir,
La Constitución va a establecer la protección, pero eso no quiere decir que aquí van a estar todos los derechos, no, por el contrario, los derechos pueden existir en otros tratados internacionales en los que pues México se adhiera de manera voluntaria. Fíjense, las normas relativas, y aquí es donde establece ya la segunda posición del concepto, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es algo muy importante porque la protección más amplia está protegida desde la página del IUS, ¿no? Vamos a visitarla para que se den cuenta. Y vamos a buscar un principio que se llama el principio pro persona, en donde pues básicamente consiste en que aquella autoridad que tenga un problema frente a él y en donde tenga que tomar una decisión para decidir cómo se tiene que llevar a cabo esta situación, vamos a poner jurisprudencias nada más, ¿no? Y vamos a poner aquí pro persona. Tienen que aplicar una normativa que favorezca al gobernado. Y esto lo decimos porque en realidad este principio lo que hace es romper con lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Y lo digo así porque es una realidad que nosotros estábamos acostumbrados al régimen que conocemos como el control constitucional, ¿no? Es decir, de acuerdo al 133 de la Constitución, siempre se nos había hablado, por así manifestarlo, que ante cualquier problema existía un orden de jerarquía de las leyes. Y este orden de jerarquía de las leyes contemplaba, pues básicamente que México tenía que resolver sus conflictos en base a sus reglamentos y en base a sus leyes. Esto implicaba el poder tener una base en donde pues existía una jerarquización. Y la jerarquización es la siguiente. Primero tenemos a la Constitución como la Carta Magna, como la máxima de todas las leyes. Después a las leyes federales y después a los tratados internacionales, leyes estatales y al final leyes municipales y los reglamentos. Entonces, cuando se tomaba una decisión de cómo resolver un conflicto, tenía que respetarse siempre este margen, ¿no? Es decir, primero vamos a revisar la Constitución, si no la Constitución no nos da cómo solucionarlo, vamos a las leyes federales, si las leyes federales no nos dicen, pues vamos a las leyes, a los tratados internacionales, a las leyes estatales y así sucesivamente. Pero cuando viene la reforma del artículo 1, ¿no? En donde dice todo se tiene que establecer de la forma más amplia, da lugar al principio por persona, que aquí tenemos básicamente en qué consiste este principio y lo vamos a leer de manera flagrante. Voy a quitar mi cámara para que se pueda observar un poquito mejor el criterio que ustedes están observando. Este es un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una jurisprudencia de carácter pues constitucional, es decir, estamos hablando de una jurisprudencia de gran jerarquía, y esto básicamente implica el que pues sea un criterio de carácter obligatorio para los juzgados locales y también para los juzgados en el fuero federal, que eso es algo muy importante que se tiene que tomar siempre, pues siempre en cuenta. Y dice lo siguiente: el principio pro persona, criterio de selección de la norma fundamental aplicable. De conformidad con el texto vigente del artículo 1 constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, esta es la fecha que vamos a tomar siempre de referencia. El ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias. Uno, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y dos, todos aquellos derechos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Consecuentemente, las normas provenientes en ambas fuentes son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico obligatorio a todas las autoridades a su aplicación. Y en aquellos casos en que sea procedente en su interpretación, ahora bien, en el supuesto en que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber de la Constitución y los tratados internacionales. La elección de la norma que será aplicable en materia de los derechos humanos atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que ha denominado principio por persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo primero constitucional, según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida entre las normas de esas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que presente una mayor protección para la persona o que implica una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados en el Estado mexicano. Que eso es algo muy importante. Entonces, venga esta parte. Entonces, cuando nos decimos que el texto constitucional habla acerca de la protección más amplia, pues precisamente va inmerso este criterio, en donde te dice, bueno, en el caso de los derechos humanos, solamente en el caso de los derechos humanos, no así en los demás temas, pero en el caso de los derechos humanos, cuando tengamos una norma constitucional y veamos que impone derechos, pero hay tratados internacionales que son de mayor protección para el gobernado, aquella autoridad tiene básicamente que resolver en base al tema de tratados internacionales y no en base al tema de la Constitución, porque aquí de lo que se trata es de que, pues básicamente las autoridades protejan en gran demasía a los derechos fundamentales, no importando de dónde surjan o de qué tipo de normativa vengan, pero sí que sea la más protectora para el gobernado en su caso y obviamente que sea legal o que sea aplicable esa ley en el caso mexicano, ¿no? Y fíjense lo que dice, era lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? El tercer párrafo. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley, ¿no? Ahora, estos 5 principios que tenemos aquí, que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 4 principios, perdón, son la columna vertebral de los derechos humanos, ¿no? Universalidad se refiere a que no importa de qué país o de qué lugar u origen tengas, ¿no? No importa si eres de Kenia, si eres de Japón, si eres de China, si eres de las Islas Galápagos, si eres de México, de Argentina, no importa, los derechos humanos son creados para todas las personas, no hay distinción entre nosotros. Vuelvo a repetir, ante la ley así tiene que ser. Ahora, bueno, también la realidad fáctica, pues en realidad sí nos crea divisiones, ¿no? Tan solo entre las clases sociales, primera, segunda y tercera clase, pero en realidad, de acuerdo al tema de derechos, todos somos iguales y no hay distinción entre nosotros todos, forzosamente todos absolutamente iguales. Y bueno, dos principios fundamentales que también, interdependencia e indivisibilidad, ¿no? Interdependencia, pues prácticamente tiene que ver con que todos los derechos van de la mano, es decir, si tú violas un derecho, por consecuencia también violarás otro, y ese otro al violar también violarás otro, es decir, todos tienen que ver en común. No puedes hablar en un acto como tal de un solo derecho, sino que por consecuencia vienen en conjunto, y cuando tú hablas acerca de la violación o del acto de autoridad que fue vulnerado el tema de derechos humanos, seguramente no solo vulnerará un derecho, sino que también vulnerará varios. ¿Por qué? Porque todos ellos van relacionados entre sí, aún y a pesar de que se aplican al caso concreto en el que estamos hablando. Indivisibilidad y progresividad, ¿no? Que básicamente tiene que ver que los derechos humanos solamente pueden ir en aumento. Eso es algo muy importante. Los derechos humanos solamente pueden ir en aumento, nunca van a ir en decremento, siempre van a aumentar. Ahora bien, para que quede un poco más claro, existen también, que ustedes, por ejemplo, pueden pensar, bueno, ¿qué sucede si el día de mañana vuelven a modificar el texto constitucional, ¿no? Bueno, y nos dicen que ya, que se van a restringir derechos? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí también no es viable una reforma de esta naturaleza, porque como tal ya han sido protegidos esos derechos con anterioridad, y por lo tanto, si un gobierno posterior los quiere restringir, pues esto legalmente o jurídicamente sería completamente ilegal e inconstitucional, ¿no?
Entonces, esos son los principios básicamente de los derechos humanos, son los fundamentales y bajo estas reglas son como se vamos a tener el reglamento por el cual nos vamos a estar rigiendo. En consecuencia, dice, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Es decir, el Estado no tiene escapatoria. ¿A qué voy con esto? El Estado es el precursor y es el obligado a proteger los derechos de todas las personas, sin excepción, de todas las personas tienen que protegerlos. Y esto es fundamental, básicamente. O sea, no puedes restringir derechos, siempre solamente tienen que ir en aumento. Fíjense, está prohibida la esclavitud en los estados mexicanos. Los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Y esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué pasa con los extranjeros que están en territorio nacional? Una vez que entran dentro del territorio nacional, a pesar de que a lo mejor en Argentina, bueno, en África sean esclavos, o en otros países del mundo sean esclavos, el hecho de estar aquí en México, aquí son libres, ¿no? Es decir, aquí no los pueden obligar a absolutamente nada. Aquí son completamente libres de hacer y de realizar lo que ellos quieran. Y aparte, las leyes los protegen aún a pesar de que lleguen a ser extranjeros, porque eso implica también la protección de los derechos humanos. Al menos, si no puedo ir a corregir la conducta en tu país de origen, al menos en lo que estés en mi país, aquí sí te serán protegidos todos los derechos que tú goces o que tú quieras. Ahora, me parece que ante esta parte, este es uno de los párrafos que es más importante desde mi punto de vista, el que ya manifiesta el tema de prohibición, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y bueno, vamos a quitar esto para que ustedes lo puedan tener un poquito más claro. Porque me parece que este párrafo del artículo 1 es el fundamental. Vamos, deja de manera clara el concepto que tiene que ver con que tiene que ver con el conflicto de qué cosas quedan prohibidas dentro del territorio nacional, pero esta prohibición, de acuerdo al texto constitucional en el último párrafo, no es de manera aislada, sino es una prohibición que tiende básicamente a proteger los derechos humanos de todo ciudadano. Ese es el fin de la creación de este párrafo. Me parece algo pues muy importante porque en realidad no estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de redacciones. México lo que normalmente llega a hacer o realizar, pues es que no incluía este tipo de redacciones, tal vez para no caer en un tema de criterio cerrado, sino que lo dejaba muy abierto, pero en este sentido son muy claros y me parece una redacción bastante extraordinaria para aquellos abogados y para aquellos bufetes que hicieron en realidad la reforma y que le dieron a sus diputados correspondientes para que se modificara el texto constitucional. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Es decir, dentro del territorio mexicano no puedes discriminar a ninguna persona bajo ningún tipo de circunstancia. No te queda más que poder protegerlo, no te queda más que poder cuidarlo y no puedes discriminar por una cuestión de origen étnico nacional. Y esto también a veces entre los propios mexicanos llega a pasar, ¿no? Que en realidad está prohibido y es una práctica mal hecha. No puedes, o nosotros no podemos, discriminar por un tema de regiones, ¿no? Por ejemplo, a veces me ha tocado ver muchas personas que discriminan a los que son, por ejemplo, de los estados de Guerrero, de Oaxaca o de Chiapas, cuando en realidad esta práctica es mal hecha. O sea, no es permitido. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe. No puedes llegar a este tipo de conductas. Por el contrario, resultan discriminatorias y resultan también
ofensivas y violatorias de derechos humanos. Entonces es una conducta equívoca. Por el género, ¿no? Es decir, y hablando ahora que está muy en boca el tema y el conflicto entre machismo y feminismo, este tipo de conductas machistas, ¿no? En donde piensan, y esto, pues lamentablemente en pleno siglo XXI, continúa dándose, es que muchas personas piensan que las mujeres son menos que los hombres, y esto es una idea completamente errónea. Como también ahora hay muchas mujeres que piensan que los hombres son menos que ellas, y es también una idea completamente errónea. Entonces, ante esa situación, lo que estamos generando, pues, es un conflicto, es una, es una idea vaga y es una idea contraria a derecho. De acuerdo a esto, todas las personas son iguales, no importando si eres hombre o mujer, todas las personas son iguales, y por lo tanto quien haga una discriminación por cuestión de género, ya sea porque sea hombre o porque sea mujer, pues está en un completo error, porque el texto constitucional lo prohíbe. Y dice también de edad, ¿no? Que eso también son prácticas, pues ya de manera constitucionaria. No sé si alguno de ustedes ha escuchado a sus familiares que a veces llegan a decir, ¿sabes qué? Pues, no, no, ¿cómo explicarlo? No, las personas jóvenes no tienen derecho a opinar sobre las personas grandes, ¿no? Porque las personas jóvenes no tienen experiencia y demás, y demás, y demás. Cuando en realidad esto también es una idea errónea, ¿no? O sea, no puedes discriminar por un tema de edad, y es muy usual entre los adultos el poder llegar a este tipo de prácticas, como también es muy usual el poder escucharlo en personas jóvenes que se expresan así de sus mayores, ¿no? Cuando dicen, no, ¿sabes qué? Es que no, ¿sabes qué? Es que las personas grandes ya no vivieron, o ya están pasados de moda, o ya, pues ya no les, ya están viviendo una época que a lo mejor ya ni les toca, ¿no? A veces ese tipo de personas también resultan problemáticas, porque esta idea también es equívoca, es errónea. No es posible discriminar por este tipo de situaciones, por el contrario, es completamente equívoco y erróneo que alguien por un tema de edad pues llegue a discriminar, ¿no? Las discapacidades, que eso también es muy lamentable todavía en el siglo XXI, hay personas que se burlan o tratan de hacer menos a personas que tienen algún tipo de capacidad distinta, ¿no? Alguien que no pueda caminar, alguien que no vea, alguien que tenga algún trastorno declarado clínicamente o psicológicamente hecho, o bien alguien que a lo mejor por una cuestión congénita, es decir, un mal por nacimiento, no desarrolló a lo mejor tema de extremidad. Pueden darse muchas situaciones, o bien a lo mejor por una enfermedad, ¿no? Para los que hablan acerca de síndrome de Down. Bueno, ¿qué pasa con todo este tipo de personas? A pesar de que tengan una capacidad distinta, la ley los protege, y la ley dice, no importa, para la ley tienen los mismos derechos que las personas que en teoría, y lo vamos a poner entre comillas, son sanas, ¿no? No hay una distinción. Ellos también gozan de esos derechos, y ellos también tienen que ser respetados ante todo el marco legal. No, nadie puede discriminar a una persona por tener una capacidad diferente o distinta. Son completamente iguales a las personas que no padecen ningún tipo de enfermedad. La condición social, ¿no? Que eso también es muy usual, ¿no? A veces hay personas que por el hecho de que tienen dinero o ganan o tienen ingresos mayores a los normales, piensan que pueden discriminar a otras, y esto en realidad es equívoco, no es correcto realizar este tipo de conductas. Y bueno, ante esa situación, pues también tenemos esta problemática que se va denostando. Y es algo también muy mal hecho, no debe realizarse, y no puede realizar ese tipo de conducta. Las condiciones de salud también es algo que no es permitido hacer, ¿no? Estas condiciones de salud a veces, pueden ser algún tema de enfermedad mental, no sé, pueden darse muchas situaciones, y también está prohibido, ¿no? La religión, ¿no? A veces hemos escuchado a muchas personas que piensan que son más que otras por un tema religioso, y eso también es un completo error, y al contrario, es bastante penoso escuchar a alguien que piensa de esta naturaleza. Las religiones, pues bueno, así puede ser católico, judío, pentecostés, cristiano, mormón, no importa la religión. Cada quien tiene el derecho, de acuerdo al artículo 24 constitucional, de creer
en lo que él decida. Cada quien tiene el derecho de poder tener, decir o hacer o manifestar una idea de acuerdo a su culto religioso. Y cualquier persona que piense que puede vulnerar este derecho, o que puede menoscabar o hacer menos a alguien por un tema nada más de simple religión, pues está en un completo error. Las religiones son completamente respetables, no importando la religión que sea, todos tenemos que respetar el culto religioso de otras personas. Entonces, también está prohibido discriminar por ese tipo de situaciones, por opiniones, ¿no? Que esto también es muy usual. Yo siempre que les doy clase o que doy clase, a veces me molesta mucho cuando alguien manifiesta o da una idea o da su opinión y otra persona se quiere burlar de esa persona. No, esta es una práctica mal hecha, ¿no? Y a mí, por ejemplo, de manera personal me pone, incluso me llega a poner hasta de malas, ¿no? Cuando alguien se burla de otra persona, cuando emite un comentario, porque ese tipo de prácticas son equívocas, son erróneas, nadie se puede burlar de ti, por el contrario, todos tienen, en pocas palabras, que, pues tienen que, ¿cómo explicarlo? Tienen que dar sus opiniones, ¿no? Y los demás, podrás estar de acuerdo, ¿no? Podrás tener puntos en contra o a favor de esta persona, pero eso no te da derecho a querer hacer menos el comentario. Simplemente lo respetas y dices, bueno, yo opino diferente, pero pues es respetable el comentario de la persona o de aquella que emitió dicho comentario, porque no puedes realizar ningún tipo de práctica que, pues, que genere una vulneración de esta naturaleza. Las preferencias sexuales, fíjense, eso también es muy usual, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto que discriminan a otras por tener una orientación sexual distinta, ¿no? Y esto en realidad también es equívoco. Cada persona puede tener la orientación que guste. Ahora, por ejemplo, ahora tenemos una llamada comunidad, ¿no? Y tratan de englobar en sus siglas de cómo se llama esta comunidad, que es la comunidad LGTBI, tratan de englobar en las siglas que conforman esa palabra, LGTBI, vamos, a todas las orientaciones sexuales, ¿no? ¿No? Lésbico, gay, transexual, bisexual, vamos, a efecto de que, pues, estas personas también puedan exigir el respeto a sus derechos, ¿no? Y el hecho de que de alguna manera pues tengan una orientación sexual distinta también no implica que son malas personas, por el contrario, el derecho los protege y el derecho pide que los... el derecho pide que pues básicamente estén eh, eh, protegidas, ¿no? Es decir, pues cada quien decide qué orientación tiene y bueno, cada quien es libre de tener, es una parte incluso individual del sujeto el tener libertad de culto ante esa situación. Um, y otra, ¿no? Es el tema de el estado civil, ¿no? Por ejemplo, que si son personas casadas o viudas, ¿no? Porque en realidad el estado civil solamente implica dos estados, ¿no? Estar soltero o estar casado. Eh, y en su caso, para aquellos que hayan alcanzado un acta de divorcio, pues no es un estado civil, simplemente es una disolución de vínculo matrimonial, pero el estado civil solamente es soltero y casado. Entonces, también cualquier persona tiene que protegerse o se le tiene que proteger esos derechos ante cualquier situación en esa parte. Y es algo que también tiene que cuidarse mucho. Básicamente porque vamos, en el caso de México, pues existen muchas personas que a lo mejor tuvieron una vida legal con otra persona y bueno, después, pues a lo mejor no se dan las cosas y bueno, tienen que divorciarse. O bien, pues a veces hay personas que nunca se casan, ¿no? Y bueno, eso no implica que tú puedas violentar el derecho de esas personas, ¿no? Por el contrario, tienes que protegerlo también pues en gran demasía, en todo caso y en todo supuesto. Y eso es algo que también debe de protegerse. Por otro lado, tenemos el tema de atentar contra la dignidad humana, que eso también es algo muy oportuno. La dignidad humana implica, básicamente, que el Estado mexicano
que el Estado mexicano tiene por objeto tener, ¿no? Por así llamarlo, tiene por objeto el poder proteger a las personas en el gran ámbito de aplicación en el que se encuentren. Para el derecho todas las personas son iguales y todas merecen respeto. Entonces, cualquier falta o menoscabo a una persona implica pues que el Estado entre a la protección y que por consecuencia pues se le protejan todos sus derechos hasta ese momento ya perfectamente bien reconocidos. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.